El hombre se convence por razones, pero es la voluntad que elige las razones que quieren que le convenzcan. Por eso no basta dar razones que van solo al entendimiento. Hay que presentar valores que mueven a la voluntad, como son la bondad, la belleza, la importancia, la utilidad o necesidad para el hombre en cuanto tal. Nuestra propia voluntad puede forzar al intelecto para que le presente solo las razones que ella desea, o buscar argumentos, aunque sean falsos, que apoyen su determinación. La fe es razonable, pero las razones no bastan para creer. Hace falta un acto de voluntad, y la voluntad no se decide por razones lógicas, sino por motivos y valores. No es lo mismo estar convencido que convertido. Las razones van al entendimiento, pero son los valores los que mueven la voluntad. Un hombre puede saber que el tabaco produce cáncer, pero mientras para él el tabaco sea superior al de la salud, seguirá fumando. No basta saber el valor de una cosa, es necesario sentir lo que esa cosa vale, para que ese valor mueva nuestra voluntad. El hombre, además de la razón, tiene un corazón y con frecuencia éste manda sobre la razón. Las obras salen más del corazón que de la razón. Ya lo dijo Jesucristo. Del corazón sale todo lo que mancha al hombre. Nuestra afectividad elige las razones para convencernos que es verdadero lo que no es querido y falso lo que nos es odiado. Es necesario dar razones al entendimiento, pero no es menos necesario ganarse el corazón. El corazón se gana con el atractivo personal. Si le caes bien a una persona, ya has conseguido el 50% para convencerla. Si uno considera al cristiano como un antivalor por los sacrificios que exige, es muy difícil que crea. Pero si considera el cristianismo como un valor superior a todo sacrificio, porque garantiza una eternidad feliz, empieza a poner la base de una posible fe. Si al mismo tiempo tiene la oportunidad de conocer suficientemente las razones en que se apoya la credibilidad del cristianismo, ese hombre empezará a tener fe. Un hombre que sinceramente quiere la salud acepta encantado una medicina que le ofrece garantías de curación, aunque suponga costosos sacrificios. Para tomarla basta que ofrezca esperanza razonable de curación, pero negarse a tomarla porque no hay seguridad absoluta de su eficacia es absurdo. La fe cristiana pone en nuestra vida claridad, seguridad y fortaleza invencible. El ateo es como el que está en su cuarto con la ventana cerrada y solo ve lo poco que alumbra la bombilla de su mesa de trabajo. Si abriera la ventana, entraría la espléndida luz del sol, que lo ilumina todo. Es la diferencia entre el ateo y el creyente. Dijo Ortega y Gasset: la barbarie del especialista es que una persona muy sabia en materia se permite opinar en cuestiones que ignora, con la misma autoridad con que se pronuncia en su campo de especialidad. No te deslumbres. Con estas afirmaciones que a veces se oyen de labios pocos documentados, la ciencia moderna contradice a la fe, porque puedes tener la seguridad de que la verdadera ciencia no ha contradicho nunca ni contradirá jamás a los dogmas de fe, porque Dios, la misma verdad, es el autor de la ciencia y de la fe, y no puede contradecirse. Efectivamente, la ciencia es el conocimiento de las leyes que Dios ha dispuesto en la naturaleza, que son la base de la ciencia, y la fe es el conocimiento de las verdades que Dios ha revelado. Dios, sabiduría infinita, es autor tanto de las verdades científicas como de las verdades religiosas. Luego estos principios jamás pueden ser incompatibles entre sí. Cuando parezca que hay una incompatibilidad, se debe a los hombres que han rebasado o malinterpretado las verdades de la ciencia o de la fe. Dice el Concilio Vaticano II: las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios.
Hay que tener en cuenta que no es ciencia indiscutible la hipótesis de trabajo de un científico, así como tampoco es verdad revelada la teoría personal de un teólogo. Cuando hablo de ciencia indiscutible, no de hipótesis de trabajo de un científico. Y cuando hablo de fe, hablo de verdades dogmáticas, no de una norma disciplinar de la Iglesia, como ocurrió en el caso Galileo. Pero entre ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás ha habido contradicción, ni habrá en el futuro, por lo que acabo de decir. Muchas de las dificultades que algunos creen encontrar en aparentes contradicciones entre fe y ciencia, o bien provienen de haber tomado como verdades reveladas afirmaciones que bien examinadas no gozan de tal garantía, o bien provienen de mirar como verdades científicas adquiridas definitivamente cosas que más tarde se verá no pasan de simples hipótesis o teoría que con el tiempo se van a ir retocando. No solo hay una contradicción entre ciencia y fe, sino que mutuamente se ayudan y complementan. Dice el Concilio Vaticano I, la razón y la fe no se contradicen, sino que se ayudan mutuamente. La física ha cambiado mucho durante los últimos 100 años, y las posiciones radicalmente materialistas de algunos físicos del siglo XIX resultan hoy insostenibles. Muchos ideológicos influyentes, sin embargo, han permanecido anclados en el pasado, y habrán de pasar muchos años para que desaparezcan los prejuicios antirreligiosos, supuestamente científicos, que propagaron los ilustrados del siglo XVIII. Max Planck, Premio Nobel de Física, dijo: «No se da contradicción alguna entre la religión y las ciencias naturales. Ambas son perfectamente compatibles entre sí». Rudolf Kippenhaus, director del Instituto de Astrofísica Max Planck de Múnich, dice: «Me preguntan una y otra vez en mis conferencias si en una concepción científica del universo queda lugar todavía para Dios. Cuanto más pienso sobre ello, menos entiendo que los conocimientos científicos deban suprimir las ideas de la fe». Como dice el profesor de la Universidad de Navarra, doctor en ciencias físicas, Mariano Artigas, la ciencia nunca se ha opuesto a la religión y nunca se podrá oponer, porque no hay oposición real. Es más, añadió, hoy se puede afirmar como un hecho patente que los grandes científicos, prácticamente sin excepción, están de acuerdo en que no hay oposición real entre ciencia y religión. La verdadera ciencia no solo se opone a la religión, sino que la confirma, cada vez más con sus nuevos descubrimientos. Por eso, Pío XII dijo en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias en 1951, la verdadera ciencia encuentra a Dios detrás de cada nueva puerta que se abre. Es más, la historia nos enseña que cuando una teoría se opone a lo que la fe sostiene como cierto y como seguro, esta teoría ciertamente es falsa. Antes o después será desbancada por otra nueva teoría. Así ha sucedido siempre, y es natural, porque esa teoría se debe a un hombre que se puede equivocar. En cambio, la fe se debe a Dios, que no puede equivocarse. Dios no puede equivocarse, porque es infinitamente sabio, y no puede engañarnos porque es infinitamente bueno. Pero hombres a quienes estorba la religión se agarran ansiosos a estas teorías mal demostradas como si fueran dogmas de fe, para desechar los verdaderos dogmas de fe que les estorban. No porque en los dogmas de la religión haya misterios, como decíamos antes, la vida está llena de misterios, y eso a nadie le extraña. Lo que ellos tienen contra la religión no son dificultades científicas, sino prejuicios y dificultades morales. Si la religión no obliga a tener a raya las pasiones, nadie tendrá dificultades contra la religión. Y si los preceptos morales, dependiendo de las verdades de la física, muchos negarían la física en lugar de negar la religión. Los hombres fácilmente se persuaden de lo que es falso o dudoso. Lo que no quieren
que sea verdadero. Los que niegan la existencia de Dios es porque les conviene que no exista, y cuando el hombre no cree en Dios, cree en cualquier superstición. Las creencias religiosas pueden ser alternadas o deformadas por la voluntad, el mal uso de la libertad, así como la incoherencia práctica. O se vive como se piensa y cree, o se termina por pensar y creer como se vive. No hay nada que ciegue más que obstinarse en el pecado. Lo dijo Jesucristo: el que obra mal odia a la luz. Ya dijo Bacon: solo niega a Dios aquel a quien conviene que no exista. Y Juan Jacobo Rousseau: mantened vuestra alma en estado de desear que Dios exista y no dudaréis nunca de él. Con todo, conviene observar que el ateísmo va en retroceso. Paul Paupart, presidente pontificio del Consejo para los No Creyentes, dijo en Madrid que el ateísmo técnico está disminuyendo en el mundo. En España solo se declara ateo el 7% de los españoles. No negamos que un ateo pueda ser honrado, pero evidentemente le falta motivación. Se puede preguntar: ¿por qué voy a practicar el bien en lugar del mal? Si obrando el bien no me proporciono ventajas sino inconvenientes, y obrando el mal salgo ganando. Si no hay un árbitro que sancione, cada cual hará lo que más le convenga. Por eso dijo Dostoyevski: si Dios no existe, todo está permitido. Cuando el hombre arranca a Dios de su vida, se vuelve contra sus hermanos los hombres. Es lo que expresó Hobbes con la frase cruda: el hombre es lobo para el hombre. Si prescindimos de los mandamientos de Jesús, la solidaridad humana es frágil. Fácilmente el otro termina por ser extraño y un rival o un enemigo. Si no se respeta a Dios, ¿qué otra cosa puede respetar? Las consecuencias a la larga son funestas. Si a un árbol se le cortan las raíces, tendrá algunas reservas, pero poco a poco irá muriendo con el tiempo. Terminará por secarse y troncharse. La raíz de nuestro pueblo está en el cristianismo. Dijo el Papa Juan Pablo II en Ljubljana, Eslovenia: un mundo construido sin Dios acaba por alzarse contra el hombre. La fe ilumina al hombre el camino para que se realice a sí mismo en el servicio de los demás. La fe ayuda a la razón. Dice el Concilio Vaticano I: podemos conocer a Dios por la razón natural. Es una certeza que excluye toda duda razonable, pero no se trata de una evidencia asintomática. La fe es un acto de la voluntad, tras el examen por la razón de los motivos de la credibilidad. Por eso la razón prepara la fe, no la impone. Para dar este paso al frente es necesaria la gracia de Dios. Por eso hay que pedirle a Dios el don de fe. La fe es un don, en el sentido de que Dios nos ayuda para nuestra razón no se vea entorpecida por obstáculos psíquicos, morales, culturales, ambientales, etc., que le impidan su correcto funcionamiento. Los fundamentos de la fe hacen la fe razonable. La fe completa la razón, pero no la destruye. La razón no es causa de la fe, que es un puro don de Dios, pero es condición indispensable para que la fe sea responsable, humana y no arbitraria. Si la fe no fuera razonable, los creyentes seríamos unos estúpidos. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de la razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, Dios ha querido darnos motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es un movimiento ciego del espíritu. El fideísmo, que es creer sin pruebas, es de raíz netamente protestante. Bart Bultmann
ha hecho presa en algunos teólogos católicos que han olvidado el mandato de Pedro, de dar razón de su esperanza. Las consecuencias han sido nefastas, pues no se puede fundamentar la fe sobre la duda y la inseguridad. Hoy está de moda hablar del riesgo, de la fe, del túnel, pero no puede existir una pastoral convincente si no se razona la fe. A nadie le atrae dar un salto en el vacío sin garantías. En las cosas importantes todos queremos seguridad. Nadie pone su dinero en un banco que está en el borde de la quiebra. Nadie toma un alimento putrefacto con peligro de intoxicarse. Como dice Juan Pablo II en su encíclica sobre la ciencia y la fe, ni fe sin razón, ni razón sin fe. Según el Santo Padre, la fe se ve dinámicamente enriquecida por la filosofía y la filosofía descubre nuevos horizontes gracias a la fe. Se trata de un enriquecimiento mutuo. Como dice el padre López Pedraz, la evidencia para cada uno es el resultado final de un esfuerzo de atención, de interés, de voluntad que antecede a la admisión clara. ¿Admitiríamos la sinceridad del que justifica su desinterés con el pretexto de no ver claro desde el principio? En la raíz del no ver puede estar el fallo de la voluntad. En tal caso, la oscuridad no excusa, acusa, y la ceguera final es culpable. La ceguera voluntaria puede llegar a construir el irremisible pecado contra el Espíritu Santo, contra el que se estrellan todas las manifestaciones luminosas, incluso las más conformes al gusto del interesado. Hace falta limpiar los ojos. No basta con querer ver. Los judíos querían ver y muchos terminaron por no ver. Se requiere disponibilidad o receptibilidad para lo que parezca, sin interponer condiciones que enturbien o tapen la visión. Purificación de prejuicios, purificación de sentimientos. ¿Cuántas veces no dedicamos la atención debida a una persona o a un asunto porque se interponen ciertos resabios de simpatía o antipatía, oscuramente nacidos en nosotros, o contagiados por el ambiente, que nos impiden no solamente ver claro, sino interesarnos por ver? Si un minero, atrapado al derrumbarse la mina a oscuras y en el trance angustioso de la asfixia, ve aparecer por una grieta una luminosidad, por tenue que sea, esto le basta y le sobra para ponerse alerta por si aquello que viene del otro lado de las rocas, donde hay luz, le anuncia una esperanza de salvación. Dará voces para comunicar su presencia a los posibles salvadores. Si se inhibiese diciendo, esto no me basta, no hago nada hasta que tenga más luz y señales más claras, podría quedar sepultado para siempre. También hace falta orar. ¿Cómo puede orar un ateo que no sabe si hay Dios? ¿Puede caer en ceguera culpable por no orar? ¿Esto es una paradoja inadmisible? No. El que se encuentra perdido en un bosque sin saber lo que hay en el entorno, grita pidiendo auxilio. ¿A quién grita? A nadie, a quien sea. Grita por si hay alguien. Pues bien, ningún ateo consecuentemente podrá eliminar en conciencia al menos la sospecha de que haya alguien. Ya dijo Pascal, no hay más que dos clases de personas a las que se pueda llamar razonables: aquellos que sirven a Dios con todo su corazón por lo que conocen y aquellos que buscan a Dios con todo su corazón porque no lo conocen. Hay en el hombre una serie de interrogantes que hacen que la cuestión de Dios sea en él una cuestión permanente e ineludible. La pregunta sobre Dios es una pregunta que el hombre llevará siempre en el fondo de su propio corazón y de la que no podrá prescindir, sino el precio de drogar su conciencia para no enfrentarse a ella. El hombre necesita una razón para vivir, para sufrir, para morir. Y cuando carece de esta razón, enferma. Y enferma de la enfermedad típica de nuestro tiempo, la angustia.
Lo religioso es una dimensión necesaria, constitutiva del hombre. No es algo accidental u opcional, como puede ser la afición al tenis o coleccionar mariposas. El increyente es, sin duda, un ser psicológicamente mutilado. El hombre no puede despreocuparse impunemente de Dios. Pero no es en menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. En la fe, la inteligencia y las voluntades humanas cooperan con la gracia divina. Dios da de respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de la vida. Es una pena la ignorancia religiosa. La fe es lo más importante de la vida, porque es lo único que responde a las verdades fundamentales. Todo ser racional, alguna vez en su vida, es lógico que se pregunte: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué será de mí después de la muerte? El agnóstico no sabe responder. En la tumba de un ateo se lee: he vivido en medio de dudas y muero en incertidumbre, no sé a dónde voy. ¿De qué me sirve saber el número de mis cromosomas o las vibraciones de la luz ultravioleta si no sé el sentido de mi vida? Solo la fe tiene ante el dolor explicación y consuelo. Para el ateo solo hay tinieblas y desesperación. La fe da rectitud, alegría y esperanza. El hombre tiene una dimensión religiosa que no puede apagar. El hombre añora lo religioso. 70 años de ateísmo militante en la Unión Soviética no han podido acabar con la fe del pueblo ruso, que ha resurgido con fuerza mientras rodaban por el suelo las estatuas de Lenin y Stalin. El alma humana tiende naturalmente a Dios y es imposible ir contra la naturaleza. Si tiras una piedra hacia arriba, al cesar el impulso, terminará por caer a tierra. Si soplas sobre el fuego para que el humo se vaya hacia abajo, cuando dejes de soplar, el humo se irá hacia arriba. El barco tiende a flotar. Solo se quedará en el fondo del agua si está agujereado. El alma que no siente su destino hacia arriba es que está rota, destrozada. Por eso naufraga como un barco agujereado. El que tiene fe ve a Dios detrás de todo lo mundano, como el que sabe que detrás de los nubarrones nace todos los días el sol.